Vamos a estar hablando unas cuantas semanas y el título va a ser respuestas claras para preguntas difíciles. Y todos nos hemos encontrado con una pregunta difícil. Cuando los muchachos le preguntan, la otra vez Alicia me estaba diciendo que la nena de nosotros de 5 años, la nieta, estaba preguntando, ¿por qué tú me amas? Son preguntas filosóficas que ¿qué hace un niño de 5 años preguntándose una pregunta que son tan profundas? ¿Y por qué Dios me creó? ¿Y por qué la gente se muere? Y uno dice, caramba, ¿y cómo yo le explico a una nena de 5 años por qué es que la gente se muere? ¿Por qué es que nosotros amamos? ¿Por qué es que nos quieren? ¿Por qué queremos? ¿Por qué Dios nos creó? Entonces, no solamente ese tipo de preguntas, pero hay preguntas del diario vivir que nosotros nos hacemos y que la iglesia en pocas veces quiere hablar de eso. El día de hoy vamos a empezar con un tema que está de moda y es un tema de que yo en la iglesia llevo casi 30 años y la única vez que se ha hablado de este tema es con una mente de condenación o es con una mente de juez. El día de hoy vamos a empezar hablando sobre la homosexualidad o el homosexualismo. Y alguien que me lea la definición de homosexualismo. No todo a la vez porque me forman un revolú. Pero uno. Es una atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. Ok. Eso nos lleva mucho que todos sabemos lo que es. Y es la atracción. Fíjate que yo creo, cuando estaba leyendo, porque leí bastante sobre el tema, especialmente la definición. Y la definición esta, cuando habla de comportamiento sexual, pueden haber, una cosa es ser, dame ponerlo, dame cómo lo pongo. Una cosa es ser homosexual, otra cosa es ser gay. ¿Qué sigue? Porque el gay implica un estilo de vida y una forma de hacer las cosas y ver las cosas. Pero la homosexualidad, en su sentido más estricto, coincide en casi todas las definiciones en esto, en que es una atracción, no necesariamente un acto, ¿ok? Se puede actuar en esa atracción, ese es el acto, pero el hecho de tener la atracción, eso es lo que es la homosexualidad, ¿ok? Y como le dije, son preguntas difíciles. ¿Cómo tiene que lidiar la iglesia con este tipo de problemas? Ya nada más dije el título y ya yo siento la tensión en el grupo. Porque es un tema que yo en 30 años nunca lo había oído, que lo hablemos como lo vamos a hablar hoy. Y yo quiero estimular la discusión. Yo quiero que nosotros aprendamos a que esto no es una mala palabra y que las personas que están lidiando con este tipo de situación son seres humanos, son gente que todos tenemos un familiar. Todos tenemos un familiar que está lidiando con esta situación. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos allegarnos hasta esa persona? Y en lugar de ser jueces, que nosotros seamos la mano amiga, que podamos llevar a esa persona hasta los pies de Cristo, si es que no conoce a Cristo, y el que conoce a Cristo y está lidiando con esta situación, entonces ¿cómo podría entonces manejar ese tipo de sentimientos? Porque la iglesia se ha dedicado a poner el dedo en la llaga, lo tuerce y después le echa sal. Y tan bueno que es, ¿sabe qué pasa? Porque somos hipócritas. Porque como este es un pecado que es más visible, pues entonces nosotros nos sentimos bien con nuestro pecado cuando vemos a alguien que peca de una manera mayor, de acuerdo a nuestro estándar. Es hipocresía. Si usted piensa que su pecado no es tan pecado como el pecado de la homosexualidad, estamos siendo hipócritas. Porque a la luz de la palabra de Dios, el pecado todo acarrea muerte. Muchos que dicen, no, pecados de muerte. Dígame cuál es el pecado de vida.
No, tú estás cometiendo pecado de muerte. Ok, dígame qué pecado puedo cometer que me traiga vida. ¿Ok? En ese sentido, entonces, partiendo de que la homosexualidad o ese accionar en ese sentimiento es pecado, y nosotros lo consideramos pecado, y la Biblia lo considera pecado, y vamos a estudiar los versos bíblicos. La pregunta entonces sería, ¿se puede ser cristiano y homosexual? ¿Se puede ser cristiano y homosexual? ¿Sí o no? Digan con duro. Sí, pero la gente dentro de la religión, hay personas que dicen ser cristianos y son homosexuales. Sí, no, pero hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. La pregunta es, ¿se puede ser un cristiano genuino siendo homosexual? No. ¿Sí o no? No. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Ok. ¿Por qué no se puede ser un cristiano genuino y ser homosexual? Y entiéndame que yo no estoy diciendo, escúcheme, yo lo voy a llevar a algún lugar. Usted, quédese por ahí, que yo lo voy a llevar a algún lugar. Porque lo que le voy a decir es posible de que usted le choque de una, pero tenemos que... Ok. ¿Por qué no se puede ser, las personas que creen que no se puede ser, por qué una persona no puede ser un cristiano genuino siendo homosexual? Bueno, porque la palabra, Súbame la voz un poquito para que salga acá. porque la palabra, si leemos las escrituras, en distintas partes de las escrituras, Ajá. señala Es pecado. que es pecado. ¿Alguien más? Alguien que diga que no se puede ser cristiano. Quiero escuchar la parte, ¿por qué la persona que me levantaron la mano, por qué usted cree que no se puede ser cristiano genuino y ser homosexual? Sin miedo. La cuestión aquí es buscar la respuesta a estas preguntas difíciles. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos encontrado con esa pregunta anteriormente? ¿Siempre le hemos contestado de la misma manera? Porque yo la he contestado de una manera distinta hace unos cuantos años. Dígame, ¿sí? No, yo digo que esa misma pregunta cuando se ha preguntado anteriormente, uno rápido lo que dice, no se puede. No se puede ser homosexual y cristiano, no, es un pecado. La Biblia, o sea, lo llevamos a lo que dice la Biblia y lo refutamos prácticamente con eso porque no hay quizá un entendimiento o una explicación que nos haga verla de otra manera. Son las personas que piensan que una persona no puede ser un cristiano genuino siendo homosexual. Las que me levantaron la mano, ya la hermana Blanca nos dio su razón. ¿Alguna otra razón para eso? Nadie. Ok. Pregunto yo, ¿quién se salva por ser heterosexual? Cuando tú te salvaste por ser heterosexual. No. Entonces, ¿por qué ellos no se salvan por ser homosexuales? Sí, yo. No, es una pregunta. Ok, pues dime, voy con la pregunta ahora. Dime, George. Yo creo que cada ser humano, cada cristiano, vamos a ponerlo así, lidia con algo en su vida, con algún pecado en su vida, que no es diferente a ser homosexual, partiendo desde la premisa que es una atracción. Ahora, no se puede ser homosexual viviendo una vida de gay y cristiano, porque entonces si estoy viviendo en el pecado, no puedo vivir en el pecado y ser cristiano. Ahora, tener la atracción, cada cristiano tiene algo que le idea. Y el que yo tenga algo en mi vida que estoy lidiando, eso no me hace ser no cristiano o dejar de ser cristiano. Siempre voy a estar lidiando con algo. Y hay gente que lidia con homosexualismo, otro con ¿Son embusteros? sí, embusteros, otros que lidian con atracciones con las mujeres, y todos lidian con algo, y eso
te quita de tú ser un cristiano? Yo en la pregunta. Pregunta, ¿el homosexualismo cómo lo considera? ¿Se nace o se adquiere? De eso vamos a hablar ya. Porque ahí hay un factor que influye en la pregunta. Sí, pero indiferentemente si se nace o no se nace, la idea es que el homosexualismo, yo no creo que se nace, pero yo creo que el homosexualismo es una conducta. Eso es algo que se adquiere por 150,000 situaciones. No vamos a tentarnos aquí a juzgar todos los casos y medirlo con la misma regla, porque no se puede. Cada ser humano ha tenido una vivencia distinta, cada ser humano es distinto, cada ser humano yo creo que sí puede haber una influencia de hormonales y cuestiones, hay muchos factores, pero vamos a tratar con el aspecto moral por ahora. Más tarde tratamos entonces con el aspecto de ¿será que se hace, será que se nace? ¿Ok? Sí, yo diría que de acuerdo a lo que uno ve en 1 de Corintios, es en el capítulo 6, del verso 9, pone, en la Biblia la palabra homosexual no aparece. Digo, no sé si versiones modernas como ahora aparezca, pero yo no he visto esa palabra en la Biblia. Ahora dice, lo pone en la categoría, dice los afeminados y los que se echan con varones. Dice que no heredan el reino de los cielos, justamente por los fornicarios, por los adúlteros, por los mentirosos. Digo, en ese caso, yo no creo que genuinamente no puede haber un cristiano que sea homosexual. Ahora se están ordenando personas homosexuales al ministerio. Y hay iglesias homosexuales. Sí, no, los metodistas se metieron en eso, los presbiterianos. Ok. En el aspecto moral, estamos tratando el aspecto moral. De una manera, en una definición estrictamente la que le di, que el homosexualismo es una atracción hacia el otro sexo, ¿ok? Si para usted salvarse, usted no tuvo que hacerse heterosexual, pues entonces para salvarse no depende de si usted es heterosexual o no. ¿Me sigue? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia nos habla mucho. En alguna ocasión escuché a un muchacho ahí en Puerto Rico que él cree que sabe mucho, pero él no sabe tanto nada. Se llama Jay Fonseca. ¿Lo han oído? Muchachos, sí, él habla como si tuviera 200 años. Yo le tengo un nombre, pero no lo puedo decir públicamente. Pero es un venidoma. Él estudió un año en un seminario y él se cree teólogo. Y él dice que la Biblia en una u otra ocasión habla del homosexualismo. Así que nosotros no lo podemos tomar por 3 versos bíblicos. Primero que son más de 3. Pero cuando tú estudias la Biblia, tú tienes que estudiarla de una manera amplia, tomando el contexto cultural, el contexto en que se escribió. La Biblia habla contra el homosexualismo. Antes de la ley, durante la ley y bajo la gracia. ¿Ok? Y esos son los tres etapas en que el mundo ha estado. Antes de la ley, antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel, Dios castigó una nación donde uno de sus pecados era ese. Durante la ley es claro que Dios estableció que no se podía hacer. Y después de la ley también. Así que vamos a ver lo que dice la ley. Y vamos a llegar a una conclusión. Escúcheme, usted escuche esto con su mente abierta. Por favor, no cerremos nuestra mente. La idea es que tenemos que conseguir una respuesta clara a este tipo de preguntas difíciles. ¿Qué dice la Biblia? Primero, Génesis 1, 27. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Los creó qué? Varón y hembra. No hay un tercer sexo. No hay un tercer sexo. Así que partiendo desde ahí, tenemos que entender de que si un muchacho nace macho o una nena nace hembra y hay algún tipo de sentimiento distinto a lo que biológicamente es, tiene que haber un trastorno en algún lugar.
¿Ok? Tiene que haberlo. Es imposible que eso no sea de esta manera. O sea, yo no puedo decir que yo soy rubio de ojos azules. ¿Por qué no? Porque lo único que necesito es un espejo. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir que yo mido 7 pies. Que mido 5, 6 y apretado. Eso fue así. ¿Sabe a dónde hemos llegado? Que ahora hay algo que se llama la perspectiva de género, en la que tú decides qué género tú eres. No es, o sea, estamos violentando y estamos yendo en contra de lo obvio. Yo me miro al espejo y yo digo, yo nací macho. Y las mujeres se miran al espejo y dicen, yo nací hembra. El pensar de que tú eres otra cosa, aparte de eso, es ir en contra de toda lógica, es ir en contra de cualquier tipo de ciencia. Porque la misma fisiología tuya te está diciendo, tú eres varón, porque Dios, varón y hembra, lo creó. ¿Por qué Dios lo creó varón y hembra? Es fácil. ¿Por qué Dios no lo creó varón y varón? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener dos machos que esto es toda la eternidad? No, la idea de Dios es que se procree, que eche para adelante la raza. De eso es que se trata. Tan importante es que cuando Dios vio a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no estaba solo. Adán estaba solo. Él no estaba solo. Habían animales que ni botándolo, pero tenía a Dios. Sin embargo, Dios creó a la mujer como un complemento perfecto. El hombre y la mujer son un complemento perfecto. ¿Ok? So, partiendo desde la creación, nos da a entender de que Dios creó varón y hembra, y cualquier sentimiento, aparte de lo que físicamente somos, tiene que ser un trastorno acá arriba, y no algo con lo que nacemos. ¿Ok? No hay evidencia científica que diga que hubo quien dijo el cerebro homosexual, porque supuestamente tenían unas cuestiones en el cerebro que eran distintas de los homosexuales. Eso es el que lo hizo es homosexual. Por favor, hay que también analizar la fuente. ¿Entiendes? Dicen que hay unos químicos que hay en el cerebro distintos. Yo leí un montón de diferentes ideas de por qué la gente nace homosexual. Al final del día, la verdad comprobada es que no hay tal gen homosexual. Esto tiene que ser una conducta aprendida. Es una conducta que se desprende de algún desbalance, entre otras cosas. ¿Ok? Vamos a ver unos versos bíblicos. Le voy a dar aquí Génesis 1. Le voy a dar rapidito. Vayan apuntándolo mientras vamos discutiendo. Porque Génesis 1 al 11 está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué pasó? Llegan estos ángeles a sacar a Lot. Y aquellos tipos, Lot le está ofreciendo las niñas. Pero ellos no querían las niñas. Así de depravada estaba aquella cultura. No sé ahora mismo quién fue el que lo dijo, pero estaba oyendo y alguien lo citó. No me acuerdo quién es. Pero decía que toda cultura que colapsa empieza colapsando por el aspecto moral. Lo primero que se va es el aspecto moral. Donde los principios ya no existen y donde no hay verdades absolutas. Donde todo es relativo. Lo que es bueno para ti, pues es bueno para ti, pero no necesariamente es bueno. En Génesis 19, del 1 al 11, vemos Sodoma y Gomorra, que fue castigada y parte, no cometa el error, hermano, de decir que el pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Eso no es 100% correcto. Uno de sus pecados era la homosexualidad. ¿Ok? Alguien que busque Levítico 18, 22. Que conste, para Jay Fonseca cuando esté viendo esto pasó antes de la ley.
Eso determina un periodo de la historia. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. No pueden dos hombres echarse uno con otro hombre porque es abominación, es pecado. Dios lo aborrece. Porque fíjate que más tarde vamos a hablar de cómo pasa en el resto de la naturaleza, si hay actos de homosexualismo dentro de otras especies de animales. Sí los hay, pero vamos a ver cuáles son las razones para eso. Pero en toda la creación, el único que carga la imagen de Dios es el hombre. Por eso Dios se toma cualquier pecado en contra de tu propio cuerpo, Dios se lo toma bien en serio. Levítico 20:13. Si un hombre se acuesta con un hombre o se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irreversiblemente, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio más o menos nos va a decir lo mismo. Vamos a buscar Jueces, versos 16. No, ese quiero que lo leamos, porque eso fue una historia tan triste. Nosotros la estudiamos en el libro de Jueces. El libro de Jueces representa este tiempo en que estamos viviendo, en el que cada cual hace conforme a como bien le parece. No había, la Biblia dice, como no había rey, cada cual hacía conforme como mejor le parecía. Se me quedó estable. Necesito que me presten la Biblia. Yo tengo Biblia, pero la tengo en la computadora y no quiero. Búscame. ¿Estamos en qué? Ok. Vamos a buscar Jueces 19. 19. ¿Qué? Del 16 en adelante. Mira qué historia más. Si la más cabo que estoy. No, y qué linda me va a ver yo con esto. ¿Quieres los míos? Mira lo que estamos hablando. Mira cómo me pongo. Dice, verso 16, mira qué historia triste. Un hombre dijo que venía de su trabajo de campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el dio los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió: pasamos de Belén a Judea, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judea, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y follaje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. O sea, él está hablando de tres personas: de él, de su concubina y del siervo que estaba con él. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda que quede solamente a mi cargo, contate que no pase la noche en la plaza. Y los trajo a la casa y le dio a comer a sus asnos, y se levantaron de pie y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Si le van a hacer algún mal, quiere decir que conocerlo no necesariamente quiere decir conocerlo. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora. Qué cosa triste. Humillarlas y hacer con ellas como os parezca. Y no hagas a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella,
y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y la historia sigue más triste todavía porque después la muchacha terminó que la picotearon en canto. El esposo la picoteó en canto porque ya se la habían... El punto que quiero traer es para que vean dónde puede llegar la maldad de los seres humanos. Aquí vemos que en el pueblo la homosexualidad o el abuso sexual de hombre a hombre era tenido en tan malo que ellos ahí no se quejan porque violen a la concubina. El tipo estaba dispuesto a que violaran a su hija. Para que vean el nivel en el que el pueblo de Israel consideraba esta cuestión del abuso entre hombre y hombre. No es que necesariamente la Biblia lo diga 1.000.000 de veces, Jay Fonseca. La cosa es que es consistente en su mensaje, aunque lo diga 3 veces nada más, que lo dice muchas veces más. Pero me sigue, mi hermano. La Biblia es consistente y le trae la historia porque a mí me chocó cuando lo estoy leyendo. El tipo estaba dispuesto mejor a que violaran a su hija o a su concubina a que hicieran esto con este hombre. A ese nivel, ellos veían el acto homosexual. ¿Ok? Primera de Reyes habla de los sodomitas. El resto habla de los sodomitas. ¿Sabemos quiénes son los sodomitas? ¿A quién se conoce como sodomita? Bueno, si fuera de gentilicio sí, pero los sodomitas se conocen a la gente que tiene relaciones homosexuales, que cometen sodomía con otra persona, en este caso, ¿ok? Y empezaron a sacarlo de la tierra porque el pueblo lo consideraba un gran pecado. ¿Por qué lo consideran un gran pecado? Porque es un gran pecado. ¿Ok? Ahora, ese es el Antiguo Testamento. Todo el mundo dice, no, pero en el Antiguo Testamento, olvídate, en el Antiguo Testamento eso era el Dios que mataba. No, ahora es un Dios de amor. El Dios de amor dice Romanos 1, 26, 27. Lea. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ok. El capítulo empieza diciendo la ira de Dios desciende hacia los hombres y empieza a dar las razones por qué. Y una de las razones es... Ahora, las personas que defienden este estilo de vida van a decir no, de lo que la Biblia está hablando es de la idolatría. Y en realidad en el contexto se habla, por ejemplo, de algunas orgías que se hacían en ritos religiosos. Pero la Biblia dice que los actos que estaban haciendo eran vergonzosos. Eso quiere decir que la Biblia se toma un momento para decir esto que cometían era vergonzoso. Asimismo, lo vemos en diferentes partes de la Biblia. Pero mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Por eso dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Jesús tenía el concepto de varón y hembra bien claro. ¿Por qué Jesús no habló más del homosexualismo? ¿Por qué? Porque eso no era parte del mensaje. Jesús venía aquí con una misión. Pero ya vemos 1, 2, 3, 4, por lo menos 4 referencias en el Nuevo Testamento que hablan sobre la prohibición de este tipo de conducta. Algo que usted no va a encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Es que es por tener, ¿cómo le digo? El pecado en todo esto está en actuar en ese deseo.
¿Ok? El acto, porque cuando usted le da rienda suelta a esos deseos, ahí es cuando hay problema. Vuelvo y pregunto, ¿puede un homosexual, partiendo de la premisa que el homosexualismo es la atracción romántica de un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, puede una persona homosexual ser un cristiano genuino? Posiblemente yo no he cambiado la opinión de nadie aquí, pero si el ser homosexual única y exclusivamente significa que usted, o el que sea, poner a otra persona para que no, tiene unos deseos cuando a ti te dan deseos de pecar, Y no o lo es haces. que a ti no te dan ganas de pecar. Porque si tú no pecas, tú dijiste que Dios es mentiroso. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es esto tiene una consecuencia bien grande. La Biblia lo prohíbe. Y también prohíbe que robes. Y también prohíbe que mates. Y también prohíbe que cometa adulterio. Y también, ¿me entiendes? En el momento en que tú y yo empezamos a poner en categoría los pecados, ahí nos convertimos en jueces. Porque como el pecado no es tan malo como el tuyo, ¿usted me sigue? Pero entonces la Biblia lo que está prohibiendo es que tú lleves a cabo el pecado. No te está prohibiendo que tú sientas lo que sientes, porque es una atracción. El homosexualismo es una atracción. Lo que te está prohibiendo es que lleves... Exacto. Que no lo lleves, Que no lo lleves, que no lo lleves. Rosa. Eso no está prohibido. Como la pregunta es si una persona un homosexual puede ser un cristiano genuino. La palabra lo que leímos al comienzo, la palabra dice es una atracción. Es una atracción, es un instinto, pero es como algo que te lleva, y usted ya lo explicó, que te lleva a sentir algo, pero tú puedes reprimir ese sentimiento. Todo está en ti, reprimir el sentimiento, como cualquier otro sentimiento que tenemos en esta carne como seres humanos. Nosotros tenemos esa... por eso Dios nos da el libre albedrío de escoger y decidir lo que vamos a hacer. Y todo pecado es pecado. Pero entonces si una persona es homosexual porque tiene esa atracción y esos deseos, pero los contiene, los reprime y se somete a la palabra de Dios, por más que tenga esos deseos y esos instintos y no llega al alto, puede ser un cristiano genuino. Y incluso puede ser mucho más cristiano que los que están señalándolo, porque muchas veces señalamos, pero no somos capaces de contener nuestros instintos y nuestros deseos para otras cosas más simples, como una sola mentira. ¿Okay? Y si buscamos en la palabra en 1 Corintios, que ahí está, dice 5, 6, 9, dice, ¿no saben que los malvados no heredan el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesús Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes la esperanza que trae ese verso bíblico a una persona que está lidiando con ese tipo de problemas? Que dice, en estos tiempos ustedes estaban caminando en eso, pero ya fueron libres. Yo creo que se puede ser libre. Es más, se puede ser libre de cualquier pecado, de cualquiera. ¿Cuántos de los hombres casados que están aquí le dejaron de gustar las mujeres cuando se casaron? O las mujeres. Ya no le gustan los hombres, porque tengo el macharrán aquí a mi lado. No. Y tú te vas corriendo detrás de la primera mujer que ves. Te siguen gustando las mujeres.
En más de una ocasión ha pasado un pensamiento por aquí, se ha quedado dando vueltas y tú lo has acariciado y tú le has hecho cucamona y tú te has quedado el día entero pensando qué pasaría. Y un roce y una mirada y tú te quedas maquinando. Pero cuando llegó el momento, tú echaste para afuera ese pensamiento y dices, no, porque ¿cómo yo le voy a hacer eso a mi esposa y además pecaré contra Dios? ¿Me siguen? Dominio propio. Quiere decir entonces que si ese mismo sentimiento, lo que pasa es que nos da cosa, porque es homosexual. Nos da, oh Dios mío, pensar es, nos da cosa, pero no es menos pecado que lo que te pasó por la mente y estuviste así de hacer. ¿Me sigue mi hermano? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia sí dice esto, pero la Biblia no hace distinción ninguna. Dice, amado, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si eres homosexual, si no, no. Si no le puedes dar rienda. No, a todos. El deseo de ir a una agencia de gobierno y tú sabes que si mientes te van a dar la ayuda más fácil. Y te encontraste con esa tentación y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero después de capacita dice, si no me la quieren dar, no me la dan. Mi Dios proveerá todas las cosas que yo necesite conforme a su riqueza en gloria. Y te abstienes. ¿Pecaste porque hiciste eso? No. Simplemente son cositas que pasan, ¿sabes? Y es que precisamente el problema es de toda esta gente que están haciendo esos movimientos, es que quieren sacar el homosexualismo del listado de pecados. O sea, ellos quieren ponerlo, no, eso no es un pecado, no, espérate. Está en el listado, es un pecado más. Pero ellos quieren como ponerlo aparte. Yeah. No, ellos, si por ellos fuera, tachaban todos los versos que dicen, pero no, pero mira porque ahora hay un problema por lo que Obama dice, que las nenas se pueden meter en los baños las nenas ¿sabe que a mí ya la iglesia cansa con el mismo sonsonete de siempre, de estar condenando gente sin ni siquiera darle la oportunidad de ser salvo? Ni siquiera, no le presentan a Cristo, te lleva el diablo. Y si no tienen a Cristo, porque nadie se salva por ser heterosexual. El que no tenga a Cristo, sea heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, transgénero, aquello y lo otro, se lo va a llevar el diablo. Porque nadie se salva si no es a través de los méritos de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a entrar. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso? Tú tienes los deseos. La Biblia dice que te abstengáis de los deseos. No le des rienda a ese deseo. Como mismo me da deseo a mí de hacer algo que no debo hacer. Como te da deseo a ti de hacer algo que no debes hacer. Abstente de actuar en esos deseos. Sí. Pregunta. Una persona que nace hermafrodita, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes qué? Sería bueno traerlo porque tengo el video de un doctor explicando exactamente qué es lo que pasa. De acuerdo a cómo lo está explicando, yo no tengo el peritaje que él tiene, pero lo voy a tratar de explicar más o menos. Lo que pasa es que en el desarrollo, él dice como a la 6ª semana, hay una falta de no sé si era estrógeno o de testosterona, y por eso es que pasan ese tipo de cosas. Son anomalías. Bueno, son cosas anormales. Pero entonces hay que esperar para entonces decidir cuál es el sexo de la persona. En ese caso es distinto porque hay algo anormal. Pero en una persona que nace de una manera normal, ¿me sigue? Por lo general esa gente se van definiendo de acuerdo a vaya pasando el tiempo. Los que son, por ejemplo, si es niña, tarde o temprano va a empezar a cambiar su cuerpo. Y va a empezar toda su fisiología va a cambiar. Y ya esto es una nena, porque la nena se distingue. Sí. ¿Ok? Entonces se hace una operación y se deshace uno del que no es. Pero esos son casos excepcionales. Es más, vamos a ponerlo en pausa. Y el próximo miércoles voy a traer el video porque él lo explica mejor que yo. Yo mejor que lo explique él, que sabe más que él. Porque es un caso que no es... Cuando a él lo confrontaron en un debate, él es un pastor y doctor.
él lo tomó como que, y ese es tu argumento, ¿sabes? Y él lo explicó y uno se queda, ya está bien, pues vamos. ¿Entiendes? Porque no es una gran cosa. El argumento, aunque sí para nosotros que no estamos educados en ese tema, pues nos parecemos tan grandes. Una persona con dos sexos no tiene dos sexos, tiene uno, simplemente tiene dos genitales, dos tipos de genitales, pero una sola identidad. ¿Ok? Pero la semana que viene lo hacemos para cuadrarlo. La Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Este hombre era un teólogo, grandísimo teólogo. Él daba clases en una universidad y esos son de esos nombres americanos o ingleses que se me van. Pero este hombre, en una ocasión, él estaba dando clases en una universidad prestigiosa y él se fue a ver vio un cuadro de El Hijo Pródigo. Un cuadro famoso que se llama El Hijo Pródigo. Y él se quedó mirándolo por 3 horas. Salió de ese lugar, renunció a su posición de teólogo en esa universidad y se fue a trabajar con los misiones, con los leprosos. Y escribió muchos libros de teología. Y cuando escribió sus memorias, antes de morir, dijo, siempre, desde que me conozco, he tenido ese deseo homosexual. Pero por amor a Cristo, nunca lo llevé a cabo. Porque Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Por qué Dios permite eso? No sé más. Pero lo que Cristo quiere es que nosotros amemos más a Cristo que a nosotros. Amemos más a Cristo que nuestras pasiones. Muchas razones por las que eso puede pasar. Pero el consejo de Dios es que vivamos en el Espíritu. Para heterosexuales y para homosexuales. Para el que tenga la tendencia a estar mirando a la mujer que no tiene que mirar porque no es tuya. Y el que tenga la tendencia a estar mirando un hombre siendo él un hombre. O una mujer siendo él un hombre. La Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo no va a reinar el pecado en tu cuerpo hasta que no llegas a la hora. Porque la tentación no es pecado. De todo modo, lo que obedezcáis es eso mismo. Hay una cosa distinta en lo que es una atracción y lo que es tú seguir, porque uno puede cometer adulterio aquí arriba. ¿Ok? Yo no me puedo imaginar lo difícil que debe ser esto que nosotros estamos pidiendo. Yo no me puedo imaginar lo difícil que es. Porque, pues claro, cuando tú tienes tu pareja, esta gente está condenada prácticamente a que si nunca son libertados de esto, a vivir solo siempre. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿amamos más nuestras pasiones que a Cristo? Y eso es lo que cada persona que se considera homosexual tiene que contestar. ¿Yo me amo más que a Cristo o amo a Cristo más que a mí mismo? Y por amor a Cristo no voy a traer reproche al Evangelio. Filipenses 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, este es el filtro de nuestro pensamiento. Y aplica a aquel y aquel otro. No hagamos distinción entre pecados. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué dice? Huye. Vete a correr. José se fue nu. Oh, no, se fue ropa. Tú viniste con ropa, pero José se fue nu. Huyó. Ese fue huyendo. Y eso aplica a homosexuales, como a heterosexuales, y eso aplica a todo el mundo.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto aplica a todos. Ahora bien, ¿estamos claros en esto? Escúcheme, si su opinión no ha cambiado en cuanto a si una persona puede ser cristiano genuino y tener esta tendencia o tener estos deseos, tener estas pasiones ahí aguantadas, usted tiene todo el derecho a su opinión. ¿Entiendes? Aquí no vamos a suprimir la opinión de nadie. Pero en el momento en que tú y yo pongamos en categoría los pecados, ese día perdimos nosotros. Ese día perdió la iglesia, se perdió la oportunidad de poder rescatar este tipo de personas que están lidiando con esto. ¿Okay? Esta es la otra pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a un familiar, un amigo homosexual? ¿Cómo me puede ayudar? Dígame. Diciendo que tú estás bien, no te apures, que Dios te ama. ¿Cómo me ayuda? Presentándole a Jesucristo. Pero al Cristo que quiere matarlo por ser homosexual. Al Cristo que quiere rescatarlo. Como me rescató a mí. Y tú pones tu ejemplo, mira, yo no soy homosexual, pero yo era un embustero, o yo era aquello, yo era lo otro, porque delante de Dios todos somos pecadores. Y para ir al cielo se necesita Cristo, sea homosexual, heterosexual o lo que sea. Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restáurale con espíritu de mansedumbre. Cuidado contigo, por no estar pendiente de que este es homosexual, tú termines adulterando o mintiendo o haciendo saber a Dios que. Preguntas, comentarios. ¿Estamos claros? ¿Sabe qué? Sí. Yo creo que si Lucifer estuviera aquí y le pudiéramos hablar y él escucharlo y contestarnos y le preguntáramos, ¿puede un homosexual ser un cristiano genuino? Lucifer diría que sí. Ahora, muchos pensaríamos, diría que sí porque quieren engañar a todo el mundo, decir que los cristianos pueden hasta bailar y beber y hacer todo lo que les dé la gana. Pero date cuenta que en eso que usted dijo, la abstención del pecado, presentamos el cuerpo, los miembros del cuerpo y la debilidad que hay en el cuerpo. Cuando él sepa que ese hombre o esa mujer están sirviendo a Cristo y aman a Cristo sobre todas las cosas y quieren abstenerse de todo eso, Satanás conoce la debilidad del hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Y va a venir alguna vez en su vida de cristiano o cristiana a tentarlo en ese, con ese pecado, con ese sentimiento. Lo hace porque no conoce mejor que nadie. Pero la Biblia dice que el pecado no reine. Cuando habla de reinar es que gobierna. Entonces, y cuando gobierna el pecado en mí, entonces mi estilo de vida es ese, pecaminoso. Eso es usar ese dominio propio que se tiene cuando uno tiene el Espíritu de Dios dentro para poder batallar contra estos deseos que vienen. Y que conste, Pablo estableció claramente, el pecado está en mí. El pecado está en mí. Vive en mí. Está aquí. No, Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me lleva como preso? Mano, Pablo, el superapóstol, como preso me lleva al pecado. A ver, de nuevo, ser homosexual no es ser gay. Porque el gay es un estilo de vida, es una filosofía, es un tipo de conducta. ¿Entiendes? La agenda gay es distinta a los homosexuales, que son personas con la atracción. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Algún comentario antes de llegar entonces a esto que quiero tratar antes que nos vayan?
Rosa. Quiero nada más como usted dice, muchos de los que estamos aquí tenemos nuestra forma de pensar y no necesariamente lo que se habló hoy nos va a hacer cambiar la forma de pensar, pero que quede bien claro de que estamos hablando de que en la iglesia sí puede ser un cristiano genuino, una persona homosexual que no llega al acto y se sabe contener de sus instintos y pasiones, pero de que sí, ahora hay muchas tendencias y mucha gente que se está metiendo a las iglesias viviendo una vida, como dice, teniendo esa tendencia gay, que le llaman, dicen homosexual, pero teniendo ese tipo de vida y pretendiendo ser cristianos. Nos vamos a topar con mucha gente así. Entonces, que nos quede eso bien claro. La diferencia está en que el verdadero cristiano, aunque tenga este tipo de problema, se moldea al evangelio. Lo que estamos viendo es que está moldeando el evangelio a ese estilo de vida. Son dos cosas distintas. O sea, que quede claro, es pecado, y por eso le trae todos los versos bíblicos que dicen que es pecado. Pero no podemos hacer categorías de pecados. ¿Entienden? No lo podemos hacer. Son todos pecados y todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Carlos. Cuando traiste el de 1 de Pedro con el versículo, decía los deseos carnales, pero no daba una distinción en específico, decía deseos carnales, o sea, es cualquier pecado que esté luchando con nosotros, sea que sea, o sea, no dice deseos homosexuales carnales. En ese versículo ahí ya nos deja saber que tiene que ser cualquier pecado que estemos luchando en un momento. Estamos claros, hermano. Yo no quiero que usted vaya de aquí con la idea de que el pastor dijo que está bien ser homosexual. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que en base al significado estricto de la palabra homosexual es simplemente una atracción romántica hacia una persona del mismo sexo, como usted la puede tener hacia una persona del sexo opuesto, pero que es una relación prohibida porque esa mujer no es suya, o ese hombre no es suyo, o eso que se va a robar no es suyo, o eso que va a decir no es la verdad. ¿Me sigue? Porque Pablo, cuando lo pone todo en la misma categoría, son pecados, y ninguno hereda en el reino de los cielos. ¿Ok? Ok, pues vamos entonces, ya que estamos claros en eso. Hay una cosa por la que nosotros tenemos que aprender a vivir, y es la agenda homosexual. Le puse homosexual, pero en realidad es la agenda gay. Y hay unos argumentos en defensa del homosexualismo. La primera defensa es que ellos dicen que eso es natural, eso es normal. Eso es normal. ¿Cuánto usted cree que es el porcentaje de homosexuales en el mundo? Dígame el número. ¿El 20%? 20% quiere decir que de cada 100, 20 son homosexuales. 20% quiere decir que de cada 25 son homosexuales. O sea, 20% es mucho. 15. 10%. De cada 10, uno. De cada 10 que hay aquí, uno. Uno, 11. La mayoría de los estudios concluyen que los homosexuales representan de un 2 a un 3%. Que mucho alboroto hace. Que hace mucho ruido. Y tienen dinero. Y el que tiene dinero mueve la política, y el que tiene dinero mueve la agenda. Ahora bien, si fuera natural, si fuera normal, entonces no habrían consecuencias en ese tipo de conducta. Porque si un varón y una hembra viven juntos y no hay ningún tipo de pecado, nada de eso en ellos, pues entonces no debe haber ninguna consecuencia física en ninguno, ni en la esposa mía, ni en mí. ¿Me siguen con esto? Mira lo que el doctor nos explica. En términos del daño a los órganos, como infectólogo yo tengo que decirles que parte de esta información es tratando de proteger la población homosexual con la que yo he estado en contacto y que hoy me escuchan.
Como vamos a hablar un poquito más adelante, el ano es un órgano que ha sido hecho para defecación. Es un órgano que ha sido, como es para defecación, no tolera la fricción. Tiene una sola capa de protección en la epidermis porque no está supuesto a ser sometido a fricción. Cuando ese ano es sometido a fricción, nosotros hemos visto las consecuencias: desgarros, la producción de hemorroides y la alta incidencia de enfermedades que veremos más adelante, producto del trauma y el sangramiento que esto produce. Sus fibras están construidas para funcionar hacia afuera para que la defecación pueda ocurrir. La vagina es un órgano hecho para la fricción. Sus capas musculares están revestidas de varias capas de epitelio sumamente gruesas que pueden soportar la fricción y capaz de producir lubricación durante el acto, precisamente porque esa es su función, poder recibir un órgano contrario a lo que ella es. Estos dos órganos, si ponemos dos seres iguales del mismo sexo, no son capaces de reproducirse, y sus órganos, el órgano masculino no tiene, o el cuerpo humano masculino no tiene un órgano receptor para el órgano masculino de otro hombre, porque el ano es un órgano de defecación anatómicamente construido para otra cosa, con fibras que funcionan hacia afuera, y de eso pudiéramos seguir hablando un poco más. Hay consecuencias médicas y psicológicas y fisiológicas. De hecho, el ano, cuando es usado para la relación sexual en el tiempo, va perdiendo la tonicidad del esfínter y hay incluso incontinencia anal en muchos de estos pacientes. Créame, como infectólogo hemos visto esto y muchas otras cosas. Y esto es una manera de proteger a la comunidad homosexual de las consecuencias que... ¿Usted ve? Entonces, la Biblia dice que por haberse corrompido en sus propios cuerpos, recibieron la retribución de sus actos. Así que el argumento de que eso es natural o es normal, no es cierto, porque no es la norma. Lo normal es la norma. Cuando los doctores van a determinar qué es normal, por ejemplo, en la gente de la presión alta, ellos cogen, por ejemplo, 1000 personas y le toman la presión a cada uno. Y encontraron que 120 sobre 80 es normal, o 120 sobre 70, o 110 sobre 70, lo que lo hayan cambiado ahora. Solo que se salga de ese parámetro es anormal. De igual manera, si solamente del 2 al 3%, incluyendo bisexuales. ¿Ok? Esto es incluyendo bisexuales. Eso es otra cosa distinta. De 2 a 3% nada más. Si fuera normal, yo diría que el 50%, 45%. Mira, si el 45% de la gente fuera homosexual, yo diría, caramba, que hay algo. Pero el 2 al 3%. Primero. Segundo, físicamente el cuerpo del hombre no está diseñado para recibir. No está diseñado para eso. Una pareja de homosexuales jamás podrá engendrar de manera normal o natural. Si es normal, la naturaleza misma se hubiese encargado de proveerle a este tipo de personas con algún tipo de mecanismo para que se pueda reproducir. Imagínate el hombre embarazado. Ya yo le dije eso. Oh, Dios. Sí. No puede. ¿Sabe por qué? Porque de todas maneras, déjame seguir al próximo. Me cambié de sexo. ¿Verdad que sí? Cuando yo me hice cambio de sexo, nadie puede cambiar su sexo. La mutilación de los genitales no es un cambio de sexo. Tú mutilaste tus genitales, eso no es un cambio de sexo. Porque nadie puede cambiar el sexo. Nadie. Varón y hembra los creo. La semana próxima seguiremos tratando algunos de estas. ¿Estamos aquí? Muy bien. Yo sé que son temas difíciles de tratar.
Pero si la iglesia no lo trata de esta manera seria, sin el vacilón que siempre se forma, sin con el... ¿sabes? Porque yo he visto gente que cuando empiezan a hablar con esto empiezan a ridiculizarlo y empiezan a... No, mano, hay que tener compasión. Hay que tener compasión. A mí me hacían bullying porque yo era más chiquito de la escuela. Y a mí, yo todavía lo pienso y me da ganas de ir a reventar a aquel tipo. Imagínate tú cuando una vida entera la persona ha sido víctima de bullying porque no puede lidiar con lo que siente. Bueno, hay que tener compasión. ¿Ok? Ahora, la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y el pecado sigue siendo pecado. Y el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok?